70 años encima, un corazón frágil y los ojos clavados en un gorila plateado que podría aplastarla con un solo golpe. Margaret estaba allí, inmóvil en medio de la selva del Congo, rodeada por un silencio tenso que antecede al caos. Todos la advirtieron que no fuera. Todos. Pero ella fue igual, como quien camina hacia su pasado buscando un pedazo perdido de su alma. La escena parecía sacada de una película que nadie tendría el valor de grabar. Una humana diminuta frente a una fuerza de la naturaleza. El gorila salvaje golpeaba su pecho con furia, los ojos oscuros llenos de algo entre duda y furia. Tal vez recuerdo. La anciana temblaba, pero no solo por miedo. Era el peso de una memoria que llevaba arrastrando por 20 años, el día en que salvó la vida de ese gorila. Margaret no tenía frente a ella a cualquier bestia. Aquel era Quito, o al menos eso quería creer. Pero el tiempo lo cambia todo. Él se había convertido en un macho alfa, musculoso, instintivo. Ella, en cambio, se había encogido por dentro y por fuera. Aún así, volvió. Porque cuando uno salva una vida, también deja parte de la suya en el camino. Y ella sentía que aún le pertenecía. Los guías armados estaban tensos, cada uno con el dedo cerca del gatillo, esperando el más mínimo gesto hostil. Pero Margaret levantó una mano, pidiendo calma. Si él la reconocía, no habría necesidad de tranquilizantes. Y si no, no habría tiempo de usar uno. A veces, lo único que tenemos es fe en una historia compartida. Una anciana y el gorila cuya vida ella salvó. ¿Alguna vez hiciste algo que todos decían que era una locura? ¿Que te miraran con cara de «vas a morir»? Eso vivía Margaret. Pero no era nueva en eso. Ya había enfrentado críticas cuando decidió cuidar a Quito, siendo solo un bebé herido. Ahora, con la piel arrugada y el cuerpo cansado, volvía a apostar por el vínculo. Porque hay cosas que el mundo nunca va a entender, pero uno sí. La selva se detuvo, no había viento, no había pájaros, solo el sonido del corazón acelerado de Margaret. Él la miraba, olfateaba el aire, parecía leerla. Ella sabía que ese gorila salvaje al que todos temían era también el mismo ser al que ella una vez le dio calor, comida, amor. ¿Sería posible que lo recordara? ¿O solo veía a una intrusa? La verdad es que algunos lazos sobreviven al tiempo, al dolor, a la distancia. Margaret no vino por respuestas ni por nostalgia. Vino porque algo dentro de ella seguía latiendo con la imagen de ese gorila que crió como a un hijo. Una anciana enfrentando a una bestia, una mujer que salvó una vida pidiendo ser recordada, aunque fuera solo por unos segundos. Y entonces, él se acercó. Un paso, dos. Sus músculos tensos, las narinas dilatadas. Y Margaret, inmóvil. Si ese era el final, lo enfrentaría con dignidad. Pero si era el comienzo de algo más, entonces el mundo presenciaría un milagro que ni la ciencia podría explicar. Porque cuando se salva la vida de alguien, a veces se salva más de una sola vez. 20 años atrás, Margaret no era aún la anciana de cabello gris y andar lento. Era una mujer herida, recién salida de la peor tormenta, la muerte de su único hijo en un accidente de coche. El dolor la había quebrado por dentro, dejándola sin rumbo. Fue entonces que, casi por accidente, la vida la puso frente a un bebé gorila abandonado, traumatizado, desnutrido. Y fue ahí que ella encontró algo que no buscaba, una nueva razón para despertar. Aquel bebé gorila estaba solo, escondido entre hojas, con los ojos grandes y asustados. Lo habían encontrado tras una redada contra cazadores furtivos. Nadie quería hacerse cargo. Es peligroso, es salvaje, no va a sobrevivir, decían. Todos la advirtieron que no valía la pena arriscarse. Pero Margaret no lo pensó. Lo tomó en brazos, como si el instinto materno
hubiera despertado de golpe. Era una escena que partía el alma. Una mujer rota, cargando a un gorila roto. Como si el universo hubiera decidido juntar dos almas rotas para intentar reconstruir algo. Las primeras noches fueron las peores. Él gritaba, no comía, no dormía. Margaret también. Pero algo en ella se negaba a rendirse. Yo no salvé la vida de mi hijo, pero tal vez pueda salvar la tuya, le susurraba. Y así, día tras día, se fue formando un lazo extraño. Quito, como decidió llamarlo, en honor al lugar donde le contaron que casaron a su madre, comenzó a responder a su voz. La anciana lo alimentaba con jeringas, le cantaba nanas, lo cubría con mantas. No era solo supervivencia, era ternura, era amor. Era, de alguna forma, una segunda maternidad que nadie vio venir y que todos criticaban. A veces, cuando uno atraviesa una pérdida profunda, siente que ya nada vale. Pero basta una chispa, un ser, una causa, un sentido, para que la llama se encienda de nuevo. Para Margaret, ese fuego renació con el calor del cuerpo pequeño de ese gorila acurrucado sobre su pecho. La gente del centro de rehabilitación decía que estaba loca. Es solo un animal, repetían. Pero ella sabía que eso era mucho más. Salvar una vida no siempre requiere una capa ni poderes especiales. A veces basta con quedarse, con abrazar, con mirar con compasión. Margaret no tenía entrenamiento con animales salvajes, ni experiencia en zoología, pero tenía lo que Quito más necesitaba: paciencia, afecto y una voluntad feroz de no abandonarlo, como todos los demás lo habían hecho. Con el paso de los meses, Quito empezó a cambiar. Se volvió más fuerte, más curioso, más juguetón. Cada avance, cada paso, era una victoria compartida. Y cada noche en que él dormía tranquilo sobre su pecho, Margaret sentía que el amor de su hijo muerto no había desaparecido, sino que se había transformado. Lo había guiado hasta esa nueva criatura que ella estaba destinada a proteger. Nadie entendía esa conexión. Muchos la juzgaban. Una anciana encariñada con un gorila. Es peligroso, ridículo, murmuraban. Pero ella no necesitaba aprobación. Sabía lo que estaba haciendo. Y aunque todos la advirtieron de los riesgos, eligió cuidar. Porque a veces, cuando uno salva la vida de otro, también está salvando lo que queda de la suya. A medida que pasaban los meses, algo extraordinario empezó a tomar forma entre Margaret y Quito. No era solo la relación entre una humana y un gorila. Era un lazo profundo, casi sagrado, que parecía desafiar la lógica y las advertencias de todos. La anciana lo observaba explorar el mundo con torpeza, y cada gesto suyo la llenaba de un calor que creía haber perdido para siempre. Era como ver renacer la maternidad en una vida que pensaba concluida. Quito comenzó a confiar en ella de una manera que sorprendía incluso a los cuidadores más experimentados. Se agarraba a su ropa, buscaba refugio en sus brazos, seguía su voz entre los árboles. Cuando tenía miedo, buscaba su mano. Cuando estaba alegre, saltaba alrededor de ella con una inocencia que derretía cualquier tristeza. Margaret sentía que, poco a poco, la selva dejaba de ser un lugar hostil para convertirse en un hogar compartido. La anciana sabía que un vínculo así no se construye de la noche a la mañana. Requiere tiempo, entrega y un corazón dispuesto a escuchar lo que no se dice con palabras. Y el gorila, que alguna vez fue apenas un bebé traumatizado, respondía a esa escucha silenciosa. Es increíble cómo incluso los seres más fuertes pueden guardar fragilidades que solo alguien con amor verdadero puede tocar. Había momentos simples, pero transformadores. Jugar con hojas, perseguirse entre los arbustos, descansar bajo la sombra mientras él apoyaba su cabeza en su pierna. Eran escenas que parecerían pequeñas para cualquiera, pero para Margaret lo significaban todo.
La anciana sentía que cada risa de Quito era un recuerdo reconstruido, una herida emocional cicatrizando poco a poco. Cuando hablamos de vínculos, solemos pensar en palabras, promesas, explicaciones, pero en la selva, entre una anciana y un gorila, el lenguaje era otro. Miradas largas, respiraciones acompasadas, manos que se tocan sin miedo. Quito entendía más de lo que muchos imaginaban. Él no necesitaba que ella hablara, bastaba con sentirla. Y en ese sentir, ambos se acompañaban hacia adelante. Si alguien quisiera aplicar esta sabiduría en su vida, bastaría lembrar que toda relación profunda precisa de consistencia. Por ejemplo, si un niño tiene miedo, es mejor sentarse a su lado que ofrecer discursos largos. Si un amigo enfrenta dolor, a veces un abrazo vale más que 100 consejos. Margaret aplicaba este principio intuitivamente, y el gorila respondía con una lealtad que solo se ve cuando el amor es verdadero. Con el tiempo, el centro de rescate entendió que esa mujer no era cualquier voluntaria. Ella era el hogar emocional de Quito. Él la reconocía entre decenas de voces. Corría hacia ella, se colgaba de su cuello como lo haría un hijo pequeño. Y cada gesto suyo reforzaba una verdad que nadie podía negar. Margaret no solo le salvó la vida, le enseñó a amar sin miedo. Ese lazo, construido con paciencia, ternura y coraje, sería la base de todo lo que vendría después. Porque aunque todos la advirtieron de que los gorilas salvajes cambian con el tiempo, ella eligió creer en lo que estaban construyendo. Y ese vínculo, esa mezcla de amor y memoria, sería puesto a prueba en un momento devastador que estaba por llegar. Los días junto a Quito pasaban como un suspiro, hasta que la salud de Margaret comenzó a deteriorarse. Problemas cardíacos, fatiga constante, mareos. El médico fue claro, debía regresar a Inglaterra para hacerse tratamientos urgentes. Ella trató de resistir, pero el cuerpo no perdona. Y aunque todos la advirtieron de los peligros de un vínculo así, lo que realmente dolía era despedirse. La decisión fue como un cuchillo. ¿Cómo explicarle a un gorila que su figura materna debía marcharse? No había palabras, solo gestos. Margaret le acariciaba el rostro, le daba su fruta favorita, pero Quito sentía que algo estaba mal. Sus ojos oscuros la miraban con esa mezcla de ternura y desesperación que parte el alma. Y entonces llegó el día de la partida. Mientras se alejaban, Quito la siguió. Caminó detrás de ella cada vez más rápido, ignorando los llamados de los cuidadores. Rugía, extendía los brazos como un niño pidiendo que no lo dejen. Margaret tuvo que subir al jeep con lágrimas en los ojos, sin poder mirarlo por última vez, porque si lo hacía, no sería capaz de irse. Dicen que hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Ese fue uno de ellos, el silencio de Quito cuando ya no pudo seguirla. El silencio de Margaret cuando el motor arrancó y la selva empezó a quedarse atrás. Dos corazones rotos en direcciones opuestas. Y una sensación de que algo muy importante se había perdido en ese momento. Durante el vuelo de regreso, la anciana no habló con nadie. Mantenía en sus manos una foto vieja. Quito dormido en su regazo. Esa imagen la acompañaría por años, como un eco constante del amor que dejó atrás. Porque cuando uno salva la vida de otro, también se ata a su historia. Y separarse no se siente como despedirse, se siente como arrancarse el alma. En Inglaterra, la vida no volvió a ser la misma. Margaret lo intentó, visitas al médico, medicación, charlas con amigos. Pero nada llenaba el hueco. El recuerdo de Quito la perseguía incluso en sueños. Y cada vez que intentaba explicarlo, la gente solo respondía, era solo un gorila, Margaret. Pero no era solo nada. Era su hijo elegido, su sanación mutua,
Hay cosas que uno no puede reemplazar. Puedes mudarte, rehacer tu rutina, rodearte de gente, pero hay ausencias que hacen más ruido que una multitud. Y Margaret sentía eso a diario. Se preguntaba si él también la recordaba, si alguna parte salvaje de su corazón aún guardaba el olor de sus abrazos. La anciana vivía con esa duda y con una promesa silenciosa. Un día volvería, y ese día llegaría, pero no como antes. Sería más vieja, más frágil, más sola, y el gorila sería aún más salvaje, más fuerte, más temido. La reconocería, la atacaría. Todos la advertirían de nuevo, pero cuando el amor es real, ningún riesgo parece grande. Y lo que vino después cambiaría todo para siempre. El regreso a Inglaterra no trajo alivio. Lo que debía ser una etapa de recuperación física se convirtió en una lenta caída emocional. Margaret, ahora sí una anciana marcada por el tiempo, pasaba los días entre hospitales, medicamentos y una casa demasiado silenciosa. Las paredes parecían hablarle de lo que dejó atrás, y aunque todos la advirtieron de que era lo mejor, nada llenaba el hueco que Quito había dejado. Cada rincón de su hogar estaba impregnado de recuerdos. Fotos del gorila en su escritorio, dibujos que él había hecho con pintura y dedos, notas escritas a mano, recordando momentos juntos. La gente la visitaba, pero hablaban de banalidades. Nadie entendía por qué una mujer como ella se aferraba a la idea de un gorila salvaje. Nadie sentía lo que ella sentía, y eso dolía. Las noches eran las peores. El insomnio se volvía rutina. Margaret se acostaba temprano, pero no dormía. Cerraba los ojos y revivía cada gesto de Quito. Cómo se aferraba a su pierna, cómo la miraba antes de dormir, cómo sonreía con los ojos cuando jugaban. Era como perder un hijo por segunda vez, solo que esta vez el mundo no reconocía su duelo. La salud, poco a poco, se fue deteriorando aún más. Cirugías, chequeos, pastillas. La anciana sobrevivía, pero no vivía. Su cuerpo estaba en Inglaterra, pero su alma seguía en la selva. A veces, al despertar, decía su nombre en voz baja. Quito, como una plegaria, como un grito contenido que solo ella oía. Él la recordaría, sentiría su ausencia del otro lado del mundo. Hubo días en que pensó en escribirle. Sí, escribirle a un gorila. Parecía ridículo, pero no lo era para ella. Le escribía cartas que guardaba en una caja de madera junto a sus recuerdos. Hoy me acordé de ti al ver un plátano en la tienda. Ponía en una, extraño tus ojos cuando llovía. Decía en otra, nadie sabía de esa caja. Era su manera de seguir salvando lo que un día los unió. El tiempo avanzaba lento, sin compasión. Cumpleaños vacíos, navidades apagadas, primaveras sin sentido. La vida había perdido color. Margaret, sin embargo, mantenía viva una llama diminuta dentro de sí. Una promesa, un deseo, un tal vez que no moría. Porque cuando uno salva la vida de alguien, ese alguien también se convierte en parte de su destino, aunque todos digan que es absurdo. Ella seguía recibiendo noticias del Congo. De vez en cuando, un antiguo colega del centro le enviaba cartas o fotos. Decían que Quito se había vuelto enorme, dominante, respetado por todos los machos. Un verdadero líder. Es un gorila salvaje ahora, repetían, pero Margaret sonreía, porque sabía que detrás de esa fuerza seguía existiendo aquel pequeño ser que una vez durmió sobre su pecho. Los años pasaban, pero el sentimiento no. Y cuando uno vive con una deuda emocional tan profunda, llega un momento en que el cuerpo puede estar cansado, pero el alma se vuelve inquieta. Y fue entonces, un día cualquiera, que Margaret se miró al espejo y tomó una decisión. Una que muchos llamarían suicida, pero que para ella
Era la única forma de vivir de verdad. Un amanecer cualquiera, mientras la anciana preparaba su té en silencio, algo dentro de ella finalmente despertó. No era nostalgia, era determinación. Margaret entendió que no podía seguir viviendo a medias. Su cuerpo estaba en Inglaterra, pero su espíritu llevaba 20 años atrapado en la selva. Y aunque todos la advirtieron una vez más, es una locura, un gorila salvaje podría matarla. Ella ya había tomado su decisión. La idea de regresar al Congo no surgió como un impulso repentino, sino como una verdad que había estado madurando durante años. La anciana sabía que el viaje era arriesgado, que su salud no era la misma, que el tiempo había cambiado a Quito. Ya no era el pequeño gorila al que ella salvó la vida, sino un macho enorme, fuerte, impredecible. Pero el miedo nunca ha sido rival para un amor que resiste décadas. Margaret comenzó a organizarlo todo en silencio. Vendió objetos, ahorró dinero, revisó documentos. No pidió opinión a nadie, porque sabía exactamente lo que le dirían. Es curioso. A lo largo de la vida, todos la advirtieron sobre todo. Y aún así, las decisiones más importantes siempre las tomó desde su propia verdad. Esta, quizás la mayor de todas, exigía justamente eso: calma y valentía. El médico, al enterarse, casi perdió la compostura. Señora Margaret, su corazón no soportará este viaje. Pero ella respondió con una serenidad que desarmó cualquier argumento. Mi corazón no soporta quedarme. Aquella frase revelaba todo. A veces el riesgo real no está en partir, sino en permanecer donde la vida dejó de tener sentido. Compró el pasaje sin mirar atrás. La anciana sabía que podía morir en el camino, que un encuentro con un gorila salvaje podía terminar mal. Pero también sabía que no podía seguir despertando con el peso de la ausencia. Este tipo de decisiones enseña más que cualquier libro. ¿Cuántas veces las personas se quedan inmóviles por miedo mientras la vida auténtica sucede en otro lugar? En el aeropuerto la observaron con extrañeza. Una anciana viajando sola hacia el Congo no era algo común. Ella sonrió. Siempre había sido distinta. Mientras esperaba para embarcar, acariciaba una foto vieja de Quito, recordando el día en que él apoyó su cabeza en su regazo. Esa imagen era su brújula emocional, su norte, su razón. Durante el vuelo, Margaret no durmió. Su mente imaginaba 1000 escenarios. La reconocería, la atacaría, la ignoraría. Muchos confunden valentía con ausencia de miedo, pero la verdad es otra. Es avanzar incluso temblando. La anciana lo sabía. Y en lo más profundo, guardaba la esperanza secreta de que aquel vínculo antiguo todavía respirara. Cuando el avión aterrizó y el calor húmedo del Congo tocó su piel, Margaret sintió algo que no experimentaba desde hacía años: la sensación de haber regresado a casa. Ahora sí, el destino estaba en marcha. Ella estaba allí, lista para enfrentar el riesgo máximo. Y lo que estaba por ocurrir sería el momento más decisivo de toda su vida. Cuando Margaret llegó al corazón del bosque, el ambiente parecía contener la respiración. Los guías la acompañaban con cautela, recordándole que un gorila salvaje podía reaccionar de manera impredecible. Pero la anciana avanzaba con una serenidad casi mística. 20 años habían pasado desde que salvó la vida de Quito, 20 años desde que lo vio por última vez. Y ahora, la pregunta que todos la advirtieron retumbaba en su mente. ¿La recordaría? El primer rugido resonó como un trueno. Quito apareció entre los árboles, enorme, imponente, con cicatrices de batallas que contaban su historia. Su presencia hacía temblar el suelo. Los guías se tensaron, pero Margaret levantó una mano. No era un gesto para él, era un gesto para ellos. Era su forma de decir: déjenme.
Esto es entre él y yo. Y así, la anciana dio un paso al frente. El gorila observó fijamente. Sus ojos negros la recorrían como quien analiza un recuerdo distante. Había fuerza, sí, había cautela, pero también había una chispa difícil de definir. Margaret no se movió. Permaneció firme, aunque su corazón batía con una mezcla de miedo y esperanza. Parecía imposible que un lazo sobreviviera 20 años en la memoria de un animal salvaje. Pero el amor tiene formas misteriosas de permanecer. Quito se acercó lentamente, cada paso un mensaje en sí mismo. El crujir de las hojas bajo su peso sonaba como un reloj contando los segundos antes de lo inevitable. Los guías temblaban, listos para intervenir, pero Margaret apenas parpadeaba. En ese instante, ella no era una anciana frágil enfrentándose a un gorila. Era una madre reencontrándose con alguien que nunca dejó de amar. Entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. El gorila se detuvo frente a ella, inclinó la cabeza y olfateó el aire, acercándose a su rostro. Ese gesto lo decía todo. Era reconocimiento, era memoria, era emoción, y cuando su mano enorme tocó la mejilla de la anciana, el bosque entero pareció enmudecer. Un vínculo que todos creían muerto estaba vivo. Quito emitió un sonido suave, casi infantil, y apoyó su frente contra la de ella, un gesto que en el mundo de los gorilas significa confianza absoluta. Margaret cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. Ese momento no era solo un reencuentro, era una confirmación de que ningún amor verdadero muere con el tiempo. A veces, solo espera. El milagro se completó cuando el gorila la rodeó con los brazos y apoyó su cabeza en su regazo, tal como hacía cuando era bebé. Los guías no podían creerlo. Un macho alfa, capaz de destruir árboles con las manos, eligiendo rendirse en un gesto de ternura hacia una anciana. Un gesto que desafiaba la biología, la lógica y todas las advertencias que ella había recibido. Ese abrazo no solo cerraba un ciclo, habría otro, porque Margaret entendió en lo más profundo de su alma que no había viajado para despedirse. Había viajado para reencontrarse con la parte de sí misma que había perdido. Y ese momento mágico sería la ponte para algo más que ainda estaba por contar. Hay historias que parecen imposibles hasta que alguien tiene coraje suficiente para vivirlas. Y tal vez tú también tengas una de esas guardadas en silencio. Mira, cuando todos la advirtieron que encontrarse con un gorila salvaje era una sentencia de muerte, nadie imaginó que una anciana cargaba una verdad que el mundo entero había olvidado. A veces, el amor que salva una vida permanece vivo incluso 20 años después. Lo sorprendente es que la mayoría de las personas pasa la vida obedeciendo advertencias que nunca cuestiona. No hagas esto, no te arriesgues, es peligroso, no vale la pena. ¿Te suena familiar? Pero la recompensa más grande siempre está del otro lado del miedo. Y esta historia, una humana frágil, enfrentándose a un gorila al que salvó la vida, es la prueba viviente de que lo imposible solo existe para quien nunca lo intenta. Porque aquí no hablamos solo de un reencuentro. Hablamos de un acto que desafía la lógica, la ciencia, la edad y todas las creencias limitantes que te repiten desde niño. ¿Y si aquí lo que perdiste no está realmente perdido? ¿Y si lo que buscas también te está buscando a ti? Hay verdades que solo aparecen cuando alguien tiene la valentía de caminar hacia ellas, aun cuando todos la advirtieron de que sería su fin. Prepara tu mente y tu corazón. Lo que estás a punto de descubrir no es apenas emocionante, es una invitación a ver tu propia vida con otros ojos.
Porque si un vínculo entre una anciana y un gorila salvaje puede sobrevivir 20 años de distancia, imagina lo que podría sobrevivir dentro de ti. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces dejaste de seguir tu instinto solo porque todos te advirtieron? ¿Cuántas decisiones importantes abandonaste por miedo, por inseguridad, por pensar ¿qué dirán? La historia de Margaret no es solo sobre una anciana y un gorila, es sobre ti, sobre las partes de tu vida que dejaste atrás creyendo que era tarde, peligroso o imposible volver. Tal vez tengas un quito en tu historia, un sueño, una relación, una versión de ti mismo que cuidaste un día y que luego perdiste. Pero escúchame bien, no todo lo perdido está muerto. Algunos lazos sobreviven al tiempo. Y si hoy estás leyendo esto, no es casualidad, es tu llamado. Es tu momento de regresar a esa parte de ti que aún late, esperando ser reconocida. Entonces te desafío. ¿Vas a seguir escuchando las advertencias que te paralizan o vas a tener el coraje de abrazar lo que te hace vivo? ¿Qué pasaría si decidieras regresar, aunque tengas miedo? ¿Y si lo que más necesitas no es seguridad, sino sentido? Margaret lo entendió a los 70. ¿Y tú? ¿Cuándo? Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas sin dejar una huella. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a esta comunidad que cree en el poder de los vínculos verdaderos, de los milagros silenciosos y de las decisiones valientes. Porque aquí no solo contamos historias, despertamos partes de ti que merecen volver a vivir.